Buenos días, estudiantes. En esta ocasión vamos a seguir el desarrollo del tema, pero vamos a hablar sobre la crisis del régimen nacionalista. Y vamos a ver cómo se origina y dónde, ¿ya? Entonces vamos a continuar con la revolución del régimen nacionalista revolucionario. Tenemos que hablar primeramente del sindicalismo. Cuando el MNR llega al poder en el año 1952, trae consigo este movimiento de los sindicatos, del sindicalismo, y se empiezan a formar nuevos sindicatos campesinos. Y en particular se crearon tres, que fueron el sindicato influenciado por las ideas socialistas, que eran como la Central de Campesina Ocureña, que actuaba según orientaciones del Partido Obrero Revolucionario. También estaban los sindicatos desarrollados de manera afín al MNR, que como ejemplo tenemos a la Federación Sindical de Trabajadores de Cochabamba, que estaba orientada por el sector de izquierda y la COP. También tenemos el sindicalismo de orientación autónoma del altiplano, como por ejemplo la Central Campesina de Achacachi, que actuaba bajo liderazgo del MNR. Los líderes se volvieron autónomos. Entonces, estas fueron la nueva forma de gobierno y de organización sindical campesina. Seguimos con el tema. Corrientes del nacionalismo revolucionario. Y aquí hay que hacer hincapié, porque el MNR, si bien aglutinó muchos sectores populares, entre ellos se encontró los sectores de izquierda y los sectores de derecha. Y vamos a ver por qué. El MNR estaba dividido en dos facciones muy importantes, que eran una, la figura de Hernán Siles Suazo, y la otra figura que era la de Víctor Paz Estensoro. Hernán Siles Suazo era apoyado por la COP y por los simpatizantes de izquierda. En cambio, Víctor Paz Estensoro era apoyado por los sectores empresariales y simpatizantes de derecha. Esto fue lo que empezó a dividir al movimiento nacionalista revolucionario. Y vamos a ver por qué. Eh, en medio de esta trifulca debate que tenía en el movimiento nacionalista revolucionario, aparece esta nueva ideología que era el desarrollismo. Esta ideología fue una corriente en la década de los años 1950 y 1960, donde los países latinoamericanos adoptaron políticas que estimulaban la industrialización. Estas políticas desarrollistas concentraban grandes sumas de capital para establecer fábricas productoras de bienes y explotación de recursos naturales. En algunos casos, las inversiones venían directamente de las empresas transnacionales y en otros se recurría a créditos, préstamos del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo. Las consecuencias del desarrollismo fueron las siguientes, como ser, no logró superar la pobreza porque las industrias se concentraron en las grandes ciudades y no así en el área rural o en el campo. Aumentó la deuda externa latinoamericana, pues los recursos fueron mal administrados y o desviados a la corrupción. Y aquí tenemos que tocar el término del manejo público. Muchas veces decimos que lo público es mal administrado o se va desviado a la corrupción. Y por último, tenemos a que la repentina industrialización impactó sobre el medio ambiente, como la contaminación de suelos y fuentes de agua, la polución y el agotamiento de los recursos renovables. Entonces, estas fueron las tres características o consecuencias del desarrollismo que afectaron y no pudieron implementarse en una buena medida, sino que fueron, vamos a llamarlo así, perjudiciales para la mayoría de los países latinoamericanos. La crisis política del MNR. Aquí es donde ya el MNR empieza a tener
las primeras divisiones y separaciones y vamos a ver cómo inicia. En el año 1959, el ala derechista del MNR se separa y conforma una nueva agrupación política, llamado el PAR, que era Partido Revolucionario Auténtico. En el año 1963 se separa el bloque de izquierda liderado por Juan Lechín y forma el partido político del PRIN, Partido Revolucionario de Izquierda Nacional. La verdadera crisis se dio el año 1964, cuando el presidente Paz Estenssoro impuso el tema de la reelección. Recordemos que antes no existía la figura de la reelección, o sea que el presidente Víctor Paz Estenssoro se vio y este hecho permitió a la población constatar que el MNR de Víctor Paz Estenssoro solamente quería mantenerse en el poder por intereses propios y personales. Entonces, el mismo movimiento se fue separando y se fue diluyendo los ideales con los cuales había empezado. Entonces, empieza la crisis política del MNR. El retorno de los militares al poder. Este hecho significó el fin del régimen nacionalista, que por 12 años había gobernado el país. Recordemos que el régimen nacionalista inicia el año 1952 y concluye el año 1964. Y vamos a ver cómo fue el fin del MNR. Durante la gestión del MNR, entre el año 1960 y 1964, se presentaron muchos conflictos. El presidente Víctor Paz Estenssoro delegó a René Barrientos, un militar, para que pudiese solucionar estos hechos y problemas que tenía la población, especialmente con los campesinos. René Barrientos, un militar carismático que se había ganado la confianza de los campesinos. Incluso los campesinos le pusieron un sobrenombre que era el Tata Barrientos por su forma de tratarlos. Por ese motivo, Víctor Paz Estenssoro lo había elegido como acompañante a la vicepresidencia en la reelección en el año 1964. El MNR ganó las elecciones en el año 1964, pero era bastante impopular. Por ese mismo hecho y ese mismo año, René Barrientos comandó un golpe de Estado, con lo que da inicio, a partir de ese momento, durante 20 años Bolivia vivió una época de dictaduras militares. A partir de 1964 hasta 1982, Bolivia vive una serie de presidentes que gobiernan mediante la dictadura, mediante el golpe de Estado, mediante el terror y la persecución. Entonces, se da fin al régimen nacionalista y se da inicio a una serie de dictaduras. Aquí vamos a terminar el tema de la revolución nacionalista y vamos a darles unas cuantas tareas, ¿ya? Las siguientes actividades que van a realizar son: realice las actividades productivas de la página 48 hasta la 59 y realice el cuestionario de la unidad 2 que se ha mandado por el grupo de padres de familia y también está en la plataforma, ¿ya? Hasta luego, jóvenes, nos vemos hasta la próxima.